¿Qué tal amigo? ¿Qué tal amiga? Qué gusto que puedes ya compartir con nosotros esta tercera entrega de Contracultura del Reino. Queremos bendecir tu vida, decirte que desde aquí, desde Vendimia, te mandamos un saludo fraterno y esperamos pronto verte y conocerte. Queremos saber más de ti y sobre todo bendecir tu vida. Hoy estaremos hablando de un tema muy especial de nuestra serie, en donde arribaremos a Mateo 5, los versos del 17 al 20, en el cual vamos a seguir sumergiéndonos en estos pasajes y sobre todo profundizando y transformando nuestras vidas. Aquí Jesús nos va a hablar en este día de cómo la ley y la justicia significan mucho para vivir y agradar a Dios. Este no es un mensaje para tomarlo muy a la ligera. Tienes que tener y alinear tu corazón para este día, recibir una invitación a que podamos compartir juntos del reino de los cielos. ¿Te parece bien si vamos a la escritura? En Mateo 5, 17 al 20, la escritura dice de la siguiente manera: No malinterpreten por qué he venido. No vine a abolir la ley de Moisés ni los escritos de los profetas. Al contrario, vine a cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, mientras existan en el cielo y en la tierra ni la más pequeña letra ni el menor trazo de la ley desaparecerán hasta que su propósito se cumpla. Así que si desobedecen el mandato más pequeño y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán considerados más pequeños en el reino de los cielos. Pero todos los que obedecen la ley de Dios y les enseñan a otros a hacer lo mismo, serán considerados grandes en el reino de los cielos. Les digo que a menos que su justicia supere a los maestros de la ley religiosa y a los de los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Sabes? Jesús cumplió la ley, pero Jesús hizo un cumplimiento perfecto de esa ley. No abolir, sino a cumplir. Cuando Jesús dice que vino a abolir la ley, está dejando claro que la ley de Dios no es algo que se puede desechar. Él vino a darle un verdadero significado al mostrar su propósito eterno. Cuando nos damos cuenta de esto, muchas veces hemos discutido si la ley es buena o si es mala, o si es para algunos o si es para otros. Pero es importante entender qué es la ley y cómo funciona. En el antiguo pacto mosiánico, la ley tenía tres partes. Habían leyes morales, como la justicia y el juicio. También habían leyes ceremoniales. Estas leyes ceremoniales eran consideradas todos los rituales que los judíos realizaran. Y también habían leyes judiciales, como la regulación sobre la propiedad, etc. Escucha bien esto. Jesús cumplió toda esa ley. Pensamos muchas veces que la ley simplemente son cosas y mandatos. Cumplir con la ley quiere decir cumplir con todas ellas que acabo de mencionar. Jesús no solo obedeció estas leyes, Él las cumplió perfectamente. Escucha bien esto de nuevo. Obedecer y cumplir. Hay una gran diferencia entre ellas. Muchas veces consideramos que al simplemente obedecer algo sin cumplirlo, puede decir que estoy haciendo las cosas bien. Una obediencia sin cumplimiento es una desobediencia para alguien. Ahora, Él cumplió perfectamente con ellas, llevándolas a la máxima expresión. Escuche esto, por favor. Jesús no vino a cambiar la ley, sino a revelar en su plenitud, mostrando el corazón de Dios detrás de cada mandato. Hemos considerado que la ley
para muchos de nosotros es un problema. Y cuando consideramos que la ley tiene demasiados rituales o juicios o cosas que hacer, estamos develando que no queremos conocer el corazón de Dios. Jesús cumplió la ley para mostrarnos el verdadero corazón de Dios. Y eso hace que cambie completamente nuestra forma de pensar. A veces nuestra verdad y nuestra justicia equivalen solo a lo que nosotros pensamos o decimos. Pero Cristo nos quiere enseñar en este día que la verdadera ley está en el conocimiento del corazón de su Padre. En Colosenses capítulo 2, 16 y 17 dice, por tanto, que nadie los critique por lo que comen o por lo que beben, o con respecto a si celebran o no si celebran ciertos días de fiesta, si celebran la luna nueva o los días de descanso. Esas reglas son solo sombras de una realidad que aún está por venir. Y Cristo mismo es esa realidad. Es impresionante cómo poder ver que la ley estaba siempre para aquellos que comían algo que no era permitido, como la famosa ley del kosher. No podían comer cierto tipo de animales. También dice que si alguien te critica por celebrar o no celebrar algo, pues no te preocupes. Es importante ver que en medio de todas estas fiestas, estas ceremonias, estas ordenanzas y mandatos, hay algo muy importante que Dios nos está llamando a ver. Cristo es mi realidad en esa ley. Cristo cumplió la ley para que hoy yo pueda ver el corazón del Padre como lo tendría que ver. Y sobre todo esto me hace pensar en algo muy importante. La ley siempre apunta a Cristo. Cada detalle de la ley, desde los sacrificios hasta las reglas de pureza, eran sombras de lo que señalaba Jesús. Simplemente el Cordero perfecto, el sumo sacerdote, el templo vivo, son simplemente cosas que nos señalan a Jesús, a la forma de relación de cómo Dios podía llegar al corazón del humano y entrar en él a través de una sola forma, la ley. Pero a través de Cristo Jesús, no a través de rituales, no a través de ceremonias, no a través de días festivos, ni nada por el estilo, sino a través de Él. Cuando Jesús dice que ni la palabra más pequeña, ni la letra de menor trazo desaparecerán, Él nos está diciendo que Dios es enteramente confiable. Muchas de las veces pensamos que Dios solo actúa en ciertas situaciones y en otras no. Es tiempo de ver cómo Dios puede cambiar completamente ese pensamiento. ¿Cómo? A través de la ley. ¿Y cómo puede ser eso? ¿Necesito hacer muchos rituales o muchas cosas muy difíciles? No. Escucha bien esto. La ley de Dios es como un espejo que nos muestra nuestra imperfección. Pero solo Cristo puede limpiarnos para reflejarnos en su gloria. Es importante entender que la ley de Dios lo único que hace en mi vida es mostrarme cuán desobediente soy, cuán pecador soy. Pero haciendo rituales o haciendo situaciones o tratando de hacer algo, no solucionas nada. Es tiempo de que entiendas de que Cristo es el único que puede limpiarte. Basados en el arrepentimiento es que nosotros podemos alcanzar grandes cosas, pero un arrepentimiento que nos lleve sobre todo a pensar qué es lo que tengo que realizar. Ahora, Jesús cumplió la ley. Sí, y nosotros por fe podemos vivir en esa justicia.
Se necesitaba que alguien cumpliera con la ley para nosotros poder ser llamados a vivir en justicia. Hemos aprendido en las clases anteriores que simplemente Jesús nos puede llevar hacia una verdad completa. Pero, ¿qué se trata vivir en verdad y en justicia? Pues vivir en lo que Dios nos manda a hacer a través de Cristo Jesús. Y ahora, por esa justificación de lo que hizo Cristo, hoy puedo ser llamado a vivir en justicia. Es impresionante que lo que Cristo hizo logró cambiar completamente el panorama de lo que nosotros creíamos. Piensa por un momento, ¿qué es lo que has estado haciendo que ha intimidado o ha perjudicado tu forma de creencia? Es tiempo de ver que gracias a Cristo no solo produjo en mí una salvación eterna, sino que trajo justificación a mi vida. Así dice Hebreos 10:1. La ley antigua solo era sombra de las cosas buenas por venir, no la realidad misma de esas cosas. Nunca puedes perfeccionar por medio de los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente año tras año a los que se acercan a Dios. La ley antigua solo era una sombra de las cosas buenas que están por venir, no la realidad misma de esas cosas. Nunca puede perfeccionar por medio de los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente, año tras año, a los que se acercan a Dios. Mira, la ley nos muestra vida. La ley nos muestra vida. Es impresionante. Aunque Jesús cumplió la ley, esto no significa vivir sin reglas. La ley moral de vivir con Dios sigue siendo una guía para amar a Dios. ¿Y sabes a quién más? Exacto, al prójimo. ¿Entiende algo? Jesús nombró eso una vez y dijo que la ley o la Biblia, la Torá, se resume en dos cosas: amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. Esa es la ley moral que Dios quiere que vivamos. Vive a través de esa ley, amando a Dios y a tu prójimo. Jesús nos llama a vivir los principios de la ley desde el corazón, y no solo para cumplir reglas, sino para poder entender cómo amar a Dios. Necesitamos entender claramente que cuando amamos a Dios, cosas maravillosas pasan. Y cuando amas al prójimo como a ti mismo, estás dando a conocer la ley que muchas personas piensan que es tan difícil de cumplirla. ¿Cómo aplica esto? Amando con sinceridad. Ama con sinceridad, perdona de verdad, vive con integridad. Y sobre todo, piensa en esto. ¿Estás reflejando el carácter de Cristo en tus decisiones diarias? ¿Lo estás haciendo? Porque muchas veces no llegamos a ese perfeccionamiento, porque pensamos que es difícil de hacerlo. ¡Hey! El amor de Dios está ahí para que puedas hacerlo. No digas que es difícil. Llénate del amor de Dios y después toma una decisión que cambie completamente el mundo y el rumbo de tu vida. Reflexiona un momento en esto. La ley no es una carga, simplemente es una brújula que nos lleva a Jesús. No son cosas difíciles de hacer, es a dónde nos apuntan, hacia dónde tenemos que ir. Si tienes una falta de perdón, es tiempo de pensar que Dios te está apuntando hacia Él, hacia Jesús, para que por medio de Él te llenes de tanto amor y puedas perdonar a aquel que necesita de tu perdón. Cada vez que obedecemos por amor,
estamos caminando en el cumplimiento de Cristo. Cuando obedecemos las cosas aunque nos parezcan difícil, no nos gusten, no las podamos hacer y aprendemos a refugiarnos en Dios aunque todo parezca contrario, estamos cumpliendo el camino de Cristo. Y ese es un logro para cada uno de nosotros. Sé que no es fácil. A mí siempre me ha traído problemas y dificultades, pero he aprendido a través del tiempo que esto se debe aplicar a cada corazón y a cada vida. Vamos al punto número 2. Obediencia que honra a Dios. Y déjame decirte esto, nunca hay atajos para el reino de los cielos. No hay como decir voy a hacer aquello o voy a hacer esta cosita o voy a buscar una salidita por aquí. Para el reino de los cielos no hay atajos. Muchas de las personas toman atajos al creer o al pensar que pueden menospreciar la ley, que pueden hacerla de menos. Y ese es un problema que estamos teniendo últimamente, porque Jesús es supremamente claro. Él dice, si ignoramos o enseñamos a otros a ignorar incluso este mandato más pequeño, seremos considerados los más pequeños, así lo dijo Jesús. Esto no significa que perdemos la salvación, ojo, no estoy hablando de eso, pero sí muestra la influencia y la recompensa de ese reino al ser afectado de esa manera. Y cuando vivimos de esta manera, ignorando, saltando, pensando que eso no aplica a mi vida, tienes que entender que Jesús dijo, no vine a abolir, no vine a destruir, no vine a decir, no hagan esto, vine a decirles, hoy yo lo cumplo para que ustedes puedan ser justificados por medio de mí. No pierdas el enfoque de lo que estoy diciendo, porque no hay obediencia pequeña, nunca la hay, nunca la ha habido, nunca la habrá, creo así, porque cada acto de desobediencia lo único que hace es reflejar un corazón que no confía plenamente en Dios. Dolió, ¿verdad? Sí, porque un corazón que no refleja a Dios es un corazón que no confía en Él. No hay impunidad para los creyentes, hermanos en Cristo. No he venido a que tomes esto y digas, está hablando solo fuerza, está hablando solo ley. No, en las palabras de Cristo son eso. Y la solución, mis queridos hermanos, es la confianza. La confianza en el corazón de cada uno de nosotros en qué creemos y en quiénes somos. No estoy criticando tu vida, lo único que estoy tratando de hacer es que entiendes que la desobediencia en tu vida, en tus actos, en tus palabras, lo único que hace es demostrar que tú no confías plenamente en Él. Segunda de Corintios 5:10 apoya lo que digo y dice, pues todos tendremos que presentarnos ante Cristo para ser juzgados. Cuando a uno reciba lo que merece por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, muchas veces nosotros tenemos que empezar a entender que la desobediencia, y no solo hablo a los padres, de padres a hijos, de hijos a padres, de familiares, esposos o como usted lo vea, simplemente reflejan la desconfianza que podemos tener. Y eso tiene que cambiar absolutamente en nuestras vidas, porque la desconfianza, la única forma de sacarla de nuestras vidas es con una palabra que se llama obediencia, pero desde el corazón. Que se base en eso, porque la mayoría de las veces vivimos en un mundo en el cual pensamos que estamos haciendo las cosas bien y a nuestra manera, pero
Si vives una vida cristiana y lees las escrituras y hay algo que no cuadra, estás siendo juzgado por medio de esa ley y necesitas regresar a Jesucristo para que te justifique. Porque la obediencia nace del verdadero corazón, ¿no? Obedecer no es solo seguir reglas. Obedecer no es solo seguir reglas. Es un estilo de vida que refleja nuestra relación con Dios. Eso es obedecer. Estilo de vida. Estilo de vida. No obedeces a reglas. Obedeces al estilo de vida marcado por Cristo Jesús y que cada uno de nosotros tenemos que aprender a vivir en ello. Jesús no quiere una obediencia mecánica. No le gusta. ¿Por qué? Porque esa obediencia mecánica es comparada con la de los fariseos, que cumplían la ley por fuera, pero tenían el corazón lejos de Dios. Obediencia mecánica. Voy a la iglesia porque necesito ir. Y sabes, vas y estás en el lugar, escuchas una palabra, pero tu corazón no está ahí. Esa es la obediencia mecánica. Simplemente lo digo de esta manera, la verdad y la verdadera obediencia no es hacer lo que Dios dice, porque no hay otra opción. No es eso. La obediencia no es hacer lo que Dios me diga porque no hay otra opción. No, sino porque lo amo y confío en Él. Eso es lo que cambia. Cuando obedecemos por amor, enseñamos a otros a hacer lo mismo. ¿Qué le estás enseñando a tu familia? ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? ¿Qué le estás enseñando a otras personas? Porque no hay que hacer las cosas porque Dios dice que las hagamos, sino porque lo amo. Y eso es aplicable a la vida matrimonial, a la vida de hijos. Y muchas veces cuestionamos y a veces hacemos las cosas a regañadientes, agachando la cabeza o murmurando mientras nos vamos. El verdadero amor refleja eso, aunque nos cueste admitirlo, aunque nos cueste creerlo. En 1 de Juan 5:3 dice, amar a Dios significa obedecer sus mandatos. Y sus mandatos no son carga pesada. Juan lo expresa de una manera muy sencilla de hacer. Si en realidad amo y obedezco a Dios, no me cuesta hacerlo. Es inverosímil porque el amor que Él me brinda y el amor que yo le doy a mi Padre puede ser mejor que cualquier otra cosa. Porque es básico, en este tiempo nadie, escucha bien, nadie está enseñando con sus ejemplos, nadie. Se ha perdido esa contracultura del reino y ahora vivimos bajo una cultura que nos dice, bueno, vive tu vida, habrá tiempo para el después. Y nuestro Padre nos está diciendo, yo te amo y necesito que estés obedeciendo por amor a mí y por amor a mi Hijo que hizo todo para que hoy tu corazón esté cerca del mío. Enseña con el ejemplo. Habrá muchos padres que observarán este video y dirán, bueno, yo sí enseño con el ejemplo a mis hijos. Jesús nos muestra que el obedecer y el enseñar la ley nos convierte en grandes en el reino. Esto no solo se trata de predicar sermones todo el día, sino de vivir de una manera que otros puedan ver a Cristo. De eso se trata. Enseñar con el ejemplo es mostrarle a los demás cómo tu vida ha sido cambiada y cómo tu vida puede tener ese impacto en los demás. Que puedan ver a Cristo en lo que haces, en lo que dices, en cómo actúas, en cómo trabajas, en cómo crías, en cómo educas, en cómo ayudas,
en cómo eres la ayuda idónea que Dios te llamó a ser? Tu vida es un mensaje. Me gusta esa frase porque si es un mensaje, alguien debe descifrarlo para poderlo entender. ¿Qué estás enseñando con tus acciones? ¿Qué estás mostrando con tu obediencia plena hacia Dios? ¿Qué estás mostrando? Imagínate lo siguiente, imagina un libro abierto en el que todos lo leen. ¿Qué historias estás contando? Porque eso es lo que eres un libro abierto y toda la gente que te rodea te está leyendo. ¿Estás comprometido con la palabra de Dios? Porque cada pequeño acto de obediencia es una semilla que puede cambiar una vida. Cada pequeño acto de obediencia es una semilla que está siendo sembrada, es una palabra que está siendo leída por alguien más. Y esas semillas, ¿sabes qué? Son semillas que cambian vidas y promueven el reino de los cielos de una manera distinta. Déjate leer. Eso es lo que cambia nuestra historia. Vamos al punto 3, ¿te parece? En el punto 3 estamos hablando hoy aquí de una justicia superior, porque ese es el camino al reino de los cielos. Más allá de una justicia como la de un fariseo, más allá de ser muy sabio en lo que Dios ha dicho, necesitamos vivir una justicia superior. Jesús pone la vara muy alta. ¿Y sabes por qué? Porque Él muestra justicia y muestra la justicia que debe superar a la de alguien muy religioso, a la que alguien que sabe mucho y sabe más. Porque ellos eran expertos en cumplir reglas, pero su obediencia era superficial. Hay muchas personas que son expertos en cumplir reglas, pero en obediencia no están cimentados. Son un junco llevado por el viento y basados en las apariencias. Necesitamos salir de ese problema, de quitarnos las reglas, de salir de esa obediencia superficial y de quitar las apariencias de piedad que puedo tener. ¿Cómo se llama eso? Justicia eterna. Jesús nos llama a una justicia que nace del corazón, que busca agradar a Dios y no impresionar a los demás. La verdadera justicia no es lo que haces para que te vean. Esa no es la verdadera justicia, sino lo que eres cuando nadie te está mirando. ¿Cómo está tu justicia? Cuando nadie te ve, Dios ve tu justicia. Porque la justicia de los fariseos se tenía que ver, se tenía que observar, se tenía que palpar, se tenía que oír. Pero en lo secreto, en la intimidad de tu cuarto, ¿cómo es tu justicia? Isaías 64:6 dice: todos nosotros nos hemos vuelto como algo impuro. Todas nuestras acciones justas son como trapos sucios. Todos nosotros nos marchitamos como hojas y nuestras culpas son arrastradas como el viento. Fíjate bien en eso. Todos nosotros hoy necesitamos mostrar nuestra justicia en lo secreto, en la intimidad, en que no tenga que ser justo delante de los ojos de nadie, sino ser justo delante de los ojos, que es el único que merece ver mi justicia, el que me entregó su justicia, el que me hizo justo. A sus ojos, todas las noches llega a tu casa
y piensa. Cierra tu boca y dile, Señor, ¿hoy fui justo? No busques que nadie te diga cuán bueno eres, porque a lo mejor no lo eres. Pero si vas a donde tu Padre, en la intimidad de lo secreto, y le dices a Él, es muy probable que Él conteste quién eres. Porque la justicia solo viene por un camino y es Dios. Porque la justicia solo viene por medio de Él. ¿Y sabes a qué? Aquí hay un gran problema. Por nosotros mismos, nosotros no podemos alcanzar esa justicia que Dios está exigiendo. Y lo hemos venido diciendo todo en este mensaje. Pero aquí viene una buena noticia. Jesús nos ofrece su justicia. Jesús nos ofrece una justicia que es no solo una justicia, sino es una justicia perfecta. Por fe somos justificados, declarados justos delante de Dios. Y es fácil decirlo de esta manera, la justicia de Cristo es el manto que cubre nuestra desnudez espiritual. La justicia de Cristo es lo único que cubre nuestra desnudez, el estar escondidos en el huerto y no querer hablar con el Señor aunque me llame. Es tiempo de ser restaurados a esa justicia de Edén, a esa justicia de reino en la cual, por medio del sacrificio del único, podemos hoy tomar lo que Dios nos ha dado, ser justos delante de Él. A lo mejor para ti yo no lo puedo hacer, pero para mi Padre sí, para mi Padre eterno sí. Romanos 4:5 dice, sin embargo, a la persona que no se basa en sus propias obras, sino que cree en el Dios que hace justos a los pecadores, su fe le es contada como justicia. Cada uno de nosotros hemos aceptado a Cristo en su corazón, pero escucha bien esto. No te bases en las obras que hagas, no te bases en lo que solo simplemente digas. ¿Sí? Un justo pecador solo es aquel cuando su fe ha sido contada por justicia, cuando solo Él lo puede decir y no lo hace en público, lo hace en secreto, a la unidad, al perfecto conocimiento del uno a uno, del estar sentado así en una mesa y hacerlo uno a uno. ¿Sabes por qué? Porque necesitamos vivir esa justicia. Hoy necesitas declararte en libertad. Si la gente te dice que eres injusto, sigue creyendo que eres justo porque vives en esa justicia, la justicia de Cristo. Ser justificado no significa vivir como queremos. Cuidado, porque hay gente que quiere vivir como quiere y no hacer nada y decir que todo está bien porque Dios ya me justificó. Una fe genuina produce una vida transformada. Jesús exige una obediencia más profunda. ¿Sabes para qué? No para que ganemos el cielo, sino para que reflejemos que somos ciudadanos del cielo. Jesús no quiere que hagas cosas. Jesús no está buscando eso. ¿Sabes lo que está buscando Jesús? Que demuestres que eres un ciudadano del reino, que tienes una contracultura a este mundo de cultura. Ese significado más claro para esto es no suavizar los mandamientos para sentirnos cómodos. Hay gente que quiere suavizar todo lo que la Escritura dice, pero no ha de ser tan así, pero no ha de ser tan allá. Si no dejas que la palabra te rete y te cambie, estás suavizándolo todo. Porque hay una gracia que es barata y es el enemigo mortal de nuestra fe. Seguir a Cristo cuesta todo, pero vale todo. Ten cuidado, ten cuidado,
con tener una gracia barata, que solo ciertas cosas se obedece y ciertas no. No funciona así. Piensa en un área de tu vida en donde estás suavizando, en donde estás tomándotelo muy light, muy a la ligera, la verdad de Dios. Y dime si te has sentido cómodo. Porque si sentiste comodidad con lo que acabo de decirte, estás suavizando, no estás viviendo la justicia, estás teniendo una justicia autoimpuesta por ti, que no te justifica delante del Rey, que no te invita a su mesa. Es tiempo de cambiar eso. ¿Qué pasaría si hoy dejáramos que la justicia de Cristo transforme todas las áreas por completo? ¿Qué sucedería? ¿Cómo viviríamos? Sería algo fantástico, ¿no? Es tiempo solo de dejarlo, no de cuestionarte. Va a ser difícil, es que no puedo. Solo deja que Él lo haga. Aceptaste a Jesucristo y aceptaste todo lo que te vino con medio de esa salvación. Vida eterna, abundancia en el corazón, justicia, verdad. No puedes desecharla, no puedes tomar lo que sí quieras y lo que no quieras, ¿no? Amigos, Mateo 5, 17 al 20 es un recordatorio poderoso de que Jesús vino a abolir la ley. No, es un recordatorio que nos dice, yo cumplí la ley y los invito a vivir en esa justicia que yo logré comprar a costa de mi vida, a costa de lo que yo podría hacer. Un humano lo logró hacer. Y por eso hoy tenemos esa justicia. Vive esa justicia en los pasos que hemos hablado el día de hoy. Somos llamados a obedecer desde el corazón, a enseñar con nuestro ejemplo y a confiar con justicia en lo que Cristo puede darnos. No hay un pozo tan profundo que el amor de Dios no sea más profundo aún. No existe un pozo que sea tan profundo que entiendas que el amor de Dios es mucho más profundo que cualquier pozo que puedas vivir. Vivamos de esa manera, en obediencia y en nuestra fe, hacia nosotros y hacia otros, y vivamos el reino de los cielos como tenemos que vivirlo. Filipenses capítulo 1, verso 11 dice, que estén llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque eso traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por enviar a Jesucristo, porque Él cumplió la ley y nos ofrece su justicia. Nos ofrece la recompensa de eso que Él hizo para nuestras vidas y no solo para un día, sino para la eternidad. Ayúdanos a obedecer tu palabra con el corazón sincero, a vivir con un testimonio de tu amor y a confiar en tu justicia que solo tú das. Padre, ayuda a nuestro corazón, a nuestro testimonio y a confiar, porque ahora últimamente no estamos haciendo eso. Que muestres vidas que glorifiquen tu nombre. Haz que cada uno del que escuchó este mensaje, Señor, glorifique tu nombre y que no sea simplemente un mensaje que llega y se apaga. Que sea un mensaje que cambia completamente vidas. En el nombre de Jesús oro así. Amén, amén y amén.